estimados y estimadas. Les saluda nuevamente el doctor Alejandro José Gutiérrez Dávila. En esta ocasión, para hablarles de un tema sumamente importante: la casación de fondo y la casación de forma como recursos extraordinarios en el proceso jurisdiccional. Pero antes de entrar a analizar este tema, les recuerdo que suscriban a mi canal Filosofía del Derecho, doctor Alejandro Gutiérrez, y denle pulgar arriba si les ha gustado, para seguir recibiendo notificaciones relacionados con contenidos de este tema y de otros del derecho constitucional, derecho procesal constitucional, teoría del proceso, derecho procesal civil, derecho procesal penal, etcétera. Sin más, iniciamos con este interesante tema. Pues bien, al hablar de la casación, estamos hablando de un recurso extraordinario. ¿Por qué es un recurso extraordinario la casación? Porque en el caso del proceso jurisdiccional guatemalteco, el artículo 211 de la Constitución establece que en ningún proceso pueden haber más de dos instancias. Entonces, la casación no puede ser una tercera instancia y por lo tanto no es un recurso per se, es una acción impugnativa, es un medio de impugnación. Se le llama recurso por razones didácticas, pero es prácticamente una acción impugnativa extraordinaria. ¿En qué se diferencia la casación de la apelación? La apelación es el recurso por excelencia. Fíjense la diferencia. La diferencia entre la apelación y la casación es lo siguiente: la apelación es un recurso por excelencia, porque el objetivo del recurso de apelación es hacer un reexamen de la primera instancia. Es el objetivo de la apelación, hacer un reexamen de la primera instancia, ya sea que hubieron vicios de forma o vicios de fondo que se suscitaron durante el desarrollo de la litis en la primera instancia, y entonces hay que hacer un recorrido, un reexamen de toda la instancia, y eso es el objetivo del recurso de apelación. Mientras que en la casación, el objetivo del recurso extraordinario de casación no es examinar la instancia, no es examinar el recorrido de la litis durante la primera o la segunda instancia, no. El objetivo de la casación es juzgar al juzgador, es juzgar a la sala de apelaciones, al juez de segunda instancia que dictó la sentencia de segunda instancia o el auto definitivo de segunda instancia que puso fin al fondo y al proceso, y por ende lo que viene es a juzgar la actuación del juez de segunda instancia, de la sala de apelaciones, de la corte de apelaciones al momento de dictar la resolución definitiva de la segunda instancia. Vemos el objetivo entonces de la casación. El objetivo de la casación es juzgar al juzgador, es juzgar al juez de segunda instancia, a la sala de la Corte de Apelaciones que dictó la resolución definitiva, ya sea sentencia o voto definitivo que puso fin al proceso y al fondo, para verificar si actuó conforme a derecho, si observó los principios jurídicos y las instituciones jurídicas del derecho sustantivo y adjetivo debidamente constitucionalizado, que debe servir de parámetro para la aplicación de la justicia en el caso concreto. Ese es el objetivo de la casación. Entonces ya vimos las diferencias entre apelación y casación, y por eso es que la casación no se considera un recurso, pero es una acción impugnativa, o como algunos le llaman, un recurso extraordinario que no viene a examinar la instancia, sino viene a juzgar al juez de segunda instancia en su actuar en la sentencia de segunda instancia o voto definitivo de segunda instancia. Se actúa pegado a las instituciones de derecho, a los principios de derecho. Esto es muy importante. Luego vemos las diferencias entre los agravios. El agravio en el recurso de apelación tiene que ver con la litis, el asunto que está en conflicto, que en este caso es la pretensión del actor y la oposición del demandado. Entonces, repito, la diferencia entre el agravio de la apelación y el agravio de la casación son las siguientes. El agravio en la apelación tiene que ver con la litis, el conflicto que existe entre las partes, es decir, el conflicto que se produce, la controversia que hay entre la pretensión del actor y la oposición del demandado. Hay una controversia entre la pretensión del actor y la oposición del demandado que constituye el objeto de la litis, y ese objeto de la litis tiene que ser la base del desarrollo del proceso. Y si en ese objeto de la litis, que es esa controversia entre pretensión y oposición, se produjeron vicios de forma o de fondo que tienen que ver con la litis y el sentido de la resolución, entonces
Ese es el agravio del recurso de apelación. Se interpone el recurso de apelación para que venga a hacer un examen de la instancia, a verificar si existieron esos vicios de forma o de fondo relacionados con el objeto del proceso, la litis entre pretensión y oposición procesal. Ese es el agravio en el recurso de apelación, mientras que el agravio en la casación no tiene que ver con la litis, por eso no es recurso, por eso no es tercera instancia, porque en el proceso penal guatemalteco no pueden haber más de dos instancias, de acuerdo al artículo 211 de la Constitución. En ese sentido, el agravio en la casación tiene que ver con la violación del derecho sustantivo, la violación del derecho adjetivo, la violación de los principios del derecho que debió observar el juez de segunda instancia, la sala corte de apelaciones al momento de dictar la sentencia de segunda instancia. En este caso no se está juzgando, haciendo un reexamen de la litis, del objeto, de la controversia, no, se está juzgando al juzgador. El agravio es producido por el juzgador de segunda instancia, no por el desarrollo de la litis. Es el juzgador al que se le está juzgando si este juzgador no violó la doctrina legal, no violó los principios fundamentales del derecho sustantivo y adjetivo y las instituciones jurídicas del derecho que debe aplicar, ya sea derecho civil, derecho procesal, derecho penal o derecho procesal administrativo, en el caso del contencioso administrativo. Ese es el agravio en la casación. Y vemos la diferencia entre apelación y casación. Y luego entonces vamos a ver que hay, habiendo diferencia entre el agravio de la apelación y casación, y qué se diferencia de la casación del amparo, porque viene el amparo como un proceso constitucional extraordinario y subsidiario que también viene a juzgar al juzgador, que dicta una resolución en definitiva. Pero hay una diferencia, fíjense, hay similitudes entre la casación y el amparo. La similitud que hay entre la casación y el amparo es que se está juzgando al juzgador que dictó la resolución definitiva, resolución final. La diferencia es que la casación va a venir a examinar si el juzgador que dictó la sentencia de segunda instancia no violó la doctrina legal, no observó los principios y las instituciones de derecho sustantivo y adjetivo del derecho penal, del derecho civil que debió aplicar para resolver la sentencia de segunda instancia. Y si no lo hubiera hecho, entonces procede la casación. Se está juzgando al juzgador, pero por violación de institutos jurídicos, instituciones jurídicas del derecho civil, del derecho penal o del derecho procesal administrativo, dependiendo del caso. Y se está juzgando al juzgador por eso. En cambio, el amparo, que también se está juzgando al juzgador que dictó la resolución definitiva, la diferencia es que le está juzgando al juzgador que dictó el acto definitivo, pero no por vulneración de las instituciones del derecho sustantivo, adjetivo, los principios o institutos jurídicos del derecho aplicable, no, sino porque se vulneraron principios constitucionales y derechos y garantías fundamentales contenidos en el catálogo internacional de derechos humanos o el catálogo fundamental de la Constitución, por haberse vulnerado derechos humanos y no haberse enmendado durante la jurisdicción ordinaria. Entonces procede el amparo a juzgar al juzgador que dicta la resolución definitiva por violación y conculcación de derechos fundamentales, de derechos humanos, de principios constitucionales. ¿Vieron la diferencia entre la casación y el amparo? Una vez vista la diferencia entre la casación y el amparo, entonces vamos a ver que la casación es una acción impugnativa, un medio de impugnación que viene a juzgar al juzgador, que viene a examinar si el juzgador actuó apegado a derecho. Y pueden haber dos tipos de casación: casación de fondo y casación de forma. En el caso de la casación de forma, lo que se viene a juzgar es si hubo quebrantamiento sustancial de principios procesales del derecho procesal civil o del derecho procesal penal o del derecho procesal administrativo, en el caso del contencioso administrativo. En este caso se viene a juzgar a la sala corte de apelaciones, y en ese juzgamiento que se le hace a la sala de la corte de apelaciones que dictó la resolución definitiva es verificar si la resolución, al dictarla, no verificó la existencia de motivos absolutos de anulación formal que debieron verse reflejados en la sentencia de segunda instancia. Vemos muy importante. Y esto viene de la casación de forma, y al juzgar al juzgador está verificando que no hay un quebrantamiento sustancial de los principios procesales. Entonces la casación de forma es aquella que tiene como objeto juzgar al juzgador porque ha inobservado los principios fundamentales procesales, ha inobservado el quebrantamiento de principios procesales fundamentales
No obstante, la existencia de principios procesales fundamentales quebrantados no hizo caso omiso para hacerle la enmienda correspondiente para poder dictar la resolución. Y la resolución, el sentido de la resolución incidió, obviamente, el quebrantamiento de principios procesales sustanciales, y esto amerita que haya una casación de forma que produzca la anulación, por supuesto, y el correspondiente reenvío para la enmienda de los vicios formales. En el caso de la casación de fondo, la casación de fondo viene a juzgar al juzgador, pero porque al momento de dictar sentencias de una instancia hubo, por supuesto, inobservancia, errónea aplicación, interpretación indebida del derecho sustantivo que debió aplicar para resolver el caso concreto del derecho sustantivo procesal penal, del derecho sustantivo penal, del derecho sustantivo civil, del derecho sustantivo administrativo, en el caso del contencioso administrativo. Y vemos entonces que lo que se viene aquí a juzgar, muy importante, es al juzgador porque inobservó, interpretó incorrectamente, en el caso del proceso penal, tipificó incorrectamente, una tipificación incorrecta, una interpretación indebida al momento de dictar la sentencia de segunda instancia, y entonces viene la casación a juzgar a el juez de segunda instancia, la sala corte de apelaciones, por vicios de fondo, por interpretación indebida, errónea aplicación, inobservancia de la ley sustantiva que incide en la vulneración de principios fundamentales del derecho a aplicar, y por eso procede la casación por motivos de fondo. Ya vimos la diferencia entre la casación por motivos de fondo y la casación por motivos de forma. Diferencias fundamentales, ya las vimos. En el caso de la casación por motivos de forma, esta procede cuando el juez de segunda instancia, la sala corte de apelaciones, inobservó principios procesales fundamentales, no enmendó el quebrantamiento de principios procesales fundamentales, y el quebrantamiento de estos principios procesales fundamentales incidió en el sentido de la resolución definitiva, por lo que procede la casación por motivos de forma, la anulación de la sentencia, de la resolución de segunda instancia, y el correspondiente reenvío para inventar la situación. En el caso de la casación de fondo, esta procede cuando se juzga al juez a la sala de la Corte de Apelaciones de segunda instancia, porque al dictar la resolución definitiva inobservó, aplicó indebidamente, hubo una interpretación errónea del derecho sustantivo, y eso incidió en el sentido de la sentencia. Ha habido una violación de la doctrina legal, una violación del derecho sustantivo, de los principios y institutos del derecho sustantivo, lo cual amerita la anulación de la sentencia de segunda instancia, y en este caso el, la Cámara correspondiente que va a resolver la casación tendrá que dictar otra resolución que esté debidamente fundada y fundamentada en derecho, observando debidamente los principios e institutos del derecho aplicable. Y en eso consiste la casación por motivos de fondo. Pues bien, este ha sido el tema que hemos analizado y explicado el día de hoy. Espero que les haya gustado. Y si les gustó este video relativo a la casación de fondo y la casación de forma, por favor suscríbanse a mi canal Filosofía del Derecho, doctor Alejandro Gutiérrez, y denle pulgar arriba para seguir recibiendo notificaciones relacionados con este tema, de videos relacionados con este tema y otros de mucho interés, como el derecho procesal penal, derecho constitucional, filosofía del derecho, etcétera. Así que fue un gusto compartirles. Saludos a todas y a todos.